Bueno, Dios les bendiga, buenas noches. Qué bendición, ¿verdad?, estar en la casa del Señor. Acuérdense que ya a partir del 7 ya podemos estar hasta 100 personas, así es que ya no va a haber límite, ¿verdad? Así es que ya podemos venir sin ningún problema, siempre guardando la distancia, pero ya tenemos la libertad de hacerlo. Ya estamos teniendo el culto de oración aquí en la iglesia, ya no hay el toque de queda, así es que podemos tener el tiempo de oración sin ningún problema. Así es que damos gracias a Dios por eso. Vamos a orar entonces nuevamente, vamos a poner el tiempo en las manos del Señor. Sabemos que Dios es bueno y Él quiere hablar a nuestra vida. Señor, te damos gracias nuevamente y Padre, gracias por la bendición que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Señor, danos sabiduría para entenderla y que todo lo que sigamos haciendo sea para glorificar tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 3. Hemos estado estudiando la iglesia de Filadelfia. Y esta es una iglesia especial porque es una iglesia, prácticamente es la única iglesia a quien el Señor no le da ningún reclamo. Las otras iglesias, hay iglesias en las que Dios sí le da una palabra de ánimo, pero siempre hay algo ahí que la iglesia tiene. Pero en el caso de la iglesia de Filadelfia, es impresionante porque el Señor, aquí cuando Él se presenta en el versículo 7, se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y es interesante porque cuando el Señor se presenta a esta iglesia, se le presenta como alguien que tiene la autoridad completa. Y es importante que como iglesias entendamos que el único realmente quien tiene autoridad en la iglesia no es el pastor, es Dios, Jesucristo. Él es el único Señor, la única cabeza en la iglesia. Los demás todos somos iguales, a pesar de que tengamos diferentes ministerios. Entonces es importante que siempre nuestra fidelidad sea hacia el Señor. Y dice en el versículo 8, el mensaje que le da el Señor a esta iglesia, le dice: yo conozco tus obras. Y eso nos recuerda una vez más que no hay nada absolutamente que la iglesia pueda hacer en lo oculto. Todo es conocido por el Señor. Y dice la palabra que un día tendremos que entregar cuentas al Señor de todo lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y le dice: aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cuando le dice que aquí que ha puesto una puerta abierta, muchos piensan que se refiere a las oportunidades que Dios pone a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones, en nuestra vida como cristianos. Para muchos, por ejemplo, esta pandemia, muchos lo han visto como un obstáculo. Hay iglesias que han tenido que cerrar sus puertas. Hay pastores que incluso han caído en depresión, en desánimo, porque han visto todo lo que ha pasado. Y no es fácil, hermano, no ha sido fácil este tiempo de pandemia, pero es claro que también podemos verlo como una puerta, como una oportunidad que Dios nos ha dado para salir a nuestras cuatro paredes, para salir de la comodidad en que estábamos como iglesia y poder hacer las cosas de una manera diferente. Iglesias han cerrado, pero también iglesias han nacido. Y dice el Señor aquí en este versículo 8, le dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, el ser una iglesia pequeña no significa que podemos tomar eso como una excusa para decir que no vamos a hacer la obra de Dios. Muchas veces las cosas como el dinero, los templos, a veces en lugar de convertirse en una bendición se vuelven un obstáculo. Hay gente que está tan enfocada en tener el mejor templo, lo mejor equipo de alabanza, el mejor equipo de sonido, lo mejor de todo, se olvida muchas veces de lo más importante es la fidelidad a Dios. Y es lo que le dice realmente el Señor a esta iglesia. Le dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, a pesar de todo lo que esta iglesia estaba pasando, a pesar de eso, el Señor le da una nota de felicitación, porque le dice: has guardado mi palabra. Y muchas veces una de las complicaciones que tenemos como iglesia es precisamente eso, poder mantener la obediencia a la palabra cuando se nos presentan decisiones que tomar en nuestra vida. Dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, no habían claudicado, a pesar de la presión de la sociedad, a pesar de a lo mejor de la persecución del Imperio Romano, a pesar de todo eso, la iglesia se había mantenido fiel al Señor, a pesar de que era una iglesia pequeña, a lo mejor insignificante dentro del pueblo, pero de la ciudad de Filadelfia. Pero a pesar de eso, el Señor la felicita
porque se había mantenido fiel al Señor. En el versículo 9, hoy que estamos haciendo un pequeño repaso, dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Casi siempre el libro de Hechos nos muestra que la oposición más fuerte a la iglesia venía del pueblo judío. Muchos consideraban a los judíos que se iban convirtiendo como traidores a la fe, a la religión del judaísmo. Entonces, muchos de ellos aquí el Señor los presenta como sinagoga de Satanás. Recuerden que en Juan capítulo 8, el Señor Jesús les dijo a los judíos que supuestamente habían creído en Él, que eran hijos del diablo. O sea, eran gente que sí creían en cierto sentido que Jesús era el Mesías, pero al mismo tiempo querían vivir una doble vida entre lo que era la religión y una relación personal con el Señor, y no se puede, ¿verdad? Y Él les dice en ese pasaje que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Dice: aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Un día, hermanos, un día Israel se dará cuenta de que el mensaje como iglesia predicábamos era realmente el mensaje que había venido de parte de Dios. Y veremos en ese momento, ¿verdad?, que el pueblo judío entenderá que Dios ha amado no solamente a judíos, sino también a gentiles. Y dice el versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Este es el versículo que me gustaría que examináramos en esta noche. El versículo 10 hasta el final dice, aquí le da una razón por la cual el Señor va a bendecir a la iglesia. Y fíjese que el Señor no le dice a la iglesia que te felicito o te voy a bendecir porque has sido una iglesia que ha diezmado mucho, o ha sido una iglesia que ha servido mucho, o ha sido una iglesia que ha hecho mucha obra social, o ha sido una iglesia que ha sido de impacto en la ciudad. En realidad, lo más importante para el Señor es nuestra relación con Él. ¿Qué tan obedientes somos a Él? ¿Por qué le dice en el versículo 10? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es decir, eso es lo que el Señor celebra, es lo que el Señor realmente salta a la luz o enfoca o enfatiza en cuanto a la iglesia de Filadelfia. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto has sido fiel a pesar de todas las cosas que han estado pasando. Y cuando dice ahí en el versículo 10, por cuanto has guardado, la palabra guardado significa obedecer. Es decir, por cuanto has obedecido mi palabra. Eso es lo más importante para el Señor. El Señor Jesucristo decía, cualquiera dice que me dice Señor, Señor, dice, y no hace la voluntad de mi Padre, realmente no es su discípulo. Lo que determina si una persona es o no discípulo de Cristo es la obediencia a la palabra. El Señor Jesús decía, en aquel día me dirán muchos, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y cualquiera pensaría, oye, si una persona echa fuera demonios porque realmente tiene una relación muy profunda, muy cercana con el Señor. Y el Señor les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, nunca los he conocido. ¿Por qué? Porque no se trata de cuánto hacemos para el Señor, sino cuánto obedecemos al Señor. O sea, y eso es lo que el Señor realmente hace, saca a luz acá a la iglesia de Filadelfia. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto te has mantenido fiel obedeciendo. Recuérdense, como iglesia estamos constantemente bombardeados con un montón de ideas que no necesariamente vienen del pensamiento bíblico. Muchas veces hay costumbres que tenemos en nuestras iglesias o como cristianos que no tienen nada que ver con lo que es la vida cristiana. Hay gente que hace énfasis en cosas que no son realmente importantes. Hay gente que le da mucha importancia a lo físico, y sí tiene importancia a lo físico, cuando la palabra nos enseña que es importante presentarnos bien delante de Dios, pero al mismo tiempo una persona puede estar bien vestida y estar mal con Dios. O sea, una cosa no tiene que estar en lugar de la otra. Entonces le dice el Señor ahí, por cuanto has guardado, o sea, por cuanto has sido obediente a mi palabra, dice, yo también, esta es la primera promesa que el Señor le da, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y este versículo se le ha dado dos interpretaciones, por decirlo así, dos extremos.
El primer significado de este versículo es que el Señor va a guardar a la iglesia o al pueblo de Dios o a cada cristiano de la hora de la prueba diaria, es decir, los problemas que pasamos en la vida diaria, las cosas que pasamos en algún momento, las dificultades que pasamos, Dios nos va a guardar en medio de las dificultades. Y es lo que dice en el Padre Nuestro, ¿verdad? Que no nos metas en tentación o en prueba. Dice en Juan capítulo 17, versículo 11, si lo busca por favor, Juan 17, versículo 11. Vea cómo el Señor ora al Padre y le hace énfasis a que nos proteja en medio de las dificultades que vamos a pasar en la vida. Dice Juan 17, 11 y versículo 12. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos, o sea, protégelos, sosténlos en tu nombre, para que sea uno, así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, o sea, los protegía. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. También en Juan capítulo 17, en el versículo 15, dice, no ruego por que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, una de las interpretaciones de este versículo es que realmente el Señor nos que está hablando es que el Señor va a proteger a la iglesia de Filadelfia, a cada uno de nosotros, de los problemas de la vida diaria. Y muchos lo ven como que realmente el Señor no va a permitir que como cristianos suframos. Pero ya en el Evangelio de Juan Jesús había dicho también, en el mundo tendrán aflicción. O sea, es claro que Dios sí nos puede guardar, sí nos va a proteger, pero nunca va a evitar que los problemas realmente lleguen a nuestra vida. En Isaías capítulo 43, versículos 1 en adelante, Isaías capítulo 43, versículo 1, dice el profeta Isaías, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Dice, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Entonces muchos piensan que este pasaje realmente se está refiriendo a que el Señor va a guardar a la iglesia de Filadelfia y también a cada uno de nosotros de los problemas que vienen, de las situaciones que vienen. Ahora, es una interpretación y es claro que muchas veces Dios nos protege del peligro. Dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora, de hecho, en Lucas capítulo 21, el Señor nos dice ahí en capítulo 21 de Lucas, versículo 16, dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces, sí tiene referencia a que el Señor nos va a guardar del momento de las dificultades, pero usted observe el versículo, dice, por cuanto ha guardado, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces hace una referencia a un suceso, a una prueba que va a venir a todo el mundo, no a una persona específica. Por eso la otra interpretación de este pasaje es que realmente se refiere al tiempo de la tribulación. Y cabe que hay una discusión muy fuerte en este tiempo, en las diferentes posiciones de las diferentes escuelas. Algunos piensan que la iglesia va a ser raptada al principio de los 7 años y que no va a pasar realmente la tribulación. Entonces, que a eso se refiere este pasaje, que la iglesia realmente sea la posición pretribulacionista, que realmente la iglesia no va a pasar la tribulación. Otra posición dice que realmente el Señor va a levantar, va a raptar a la iglesia, va a hacer el arrebatamiento a mitad de la tribulación, antes de que empiecen las tribulaciones, los momentos difíciles, la crisis.
el Señor va a levantar a la iglesia. Y otros dicen que el Señor va a levantar a la iglesia al final de los 7 años, que va a ser el rapto y la segunda venida juntos ahí mismo. Entonces son diferentes posiciones. Realmente nos podemos poner a discutir de eso, pero al final de cuentas lo importante es que el Señor dice en este pasaje que el Señor nos va a libertar de la hora de la prueba. Y es la promesa de liberar a los creyentes de la próxima gran tribulación. Y muchos dicen que el Señor lo que está diciendo en este pasaje es que la iglesia no va a pasar por ningún momento de crisis que afecte a todo el mundo entero. La persecución que va a haber en la tribulación no va a ser para la iglesia, que el Señor va a preservar, va a guardar a los creyentes. Esa es la promesa, que en el juicio final que ha sido determinado por Dios sobre el mundo, la iglesia va a ser salvada de 2 maneras. O va a ser salvada que realmente las plagas no van a llegar a la iglesia, a todos los que somos salvos, o que la iglesia ya no va a estar en el momento que las pruebas, las dificultades se den. En cualquiera de las 2 posiciones, y que otra vez es discutible. Pero quiero que haya conmigo algunos pasajes. Si usted va conmigo, por favor, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, en los versículos 8 al versículo 10, vean lo que dice. Y otra vez, nos podemos ir a cualquiera de los 2 extremos de las interpretaciones, pero la promesa aquí está que el Señor va a guardar a la iglesia de la tribulación que viene, la prueba que viene hacia todo el mundo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 8 al versículo 10. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces, según este pasaje, nosotros nos hemos sido puestos para pasar por la ira, para enfrentar la ira de Dios que se va a dar en la tribulación. Entonces, muchos piensan que realmente la iglesia no va a pasar la tribulación. Entonces, es importante. La tribulación se manifiesta un poco más adelante en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, en adelante. Y una de las cosas que se repite una y otra vez es que en ninguna parte se menciona el nombre de la iglesia. Cuando termina el capítulo 3, ya en capítulo 4, al inicio, no se vuelve a mencionar la iglesia en ninguna parte de la tribulación. Entonces, por eso se piensa que la iglesia no va a pasar la tribulación. Y esa es la promesa que Dios le da a la iglesia, que ha guardado la palabra de Dios. Y esto es también importante, porque muchos discuten tanto en la cuestión de cuándo va a ser el rapto, que perdemos de vista el hecho que Dios espera que la iglesia sea obediente. Dios no viene a buscar una iglesia nominal, viene a buscar una iglesia obediente. Entonces son 2 cosas bien diferentes, porque cualquiera puede ser miembro de una iglesia, pero no todos somos obedientes, y a veces nos olvidan los requisitos que Dios pone. Fíjense que es interesante, el Señor dice en Lucas capítulo 14, cuando dice que en versículo 25 dice que multitudes iban siguiendo a Jesús, y es interesante porque la gente veía los milagros que Jesús hacía, como hoy la gente ve las cosas que Dios hace. Y Jesús se volteó a ellos y les dijo, cualquiera que no aborrece a padre, a madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, es un requisito bien claro. Es decir, Jesús dice, mira, tú puedes creer lo que quieras, pero si realmente en tu vida yo no soy el primer lugar antes que tu familia, aún antes que tu misma vida, tú no puedes ser mi discípulo. Es decir, al final de cuentas no importa lo que yo piense o crea o entienda. Lo importante es que si yo no tengo a Jesús en primer lugar de mi vida, Él dice, no puedes ser mi discípulo. O sea, no importa lo que tú digas, sino lo que Jesús dice. Y luego dice en el siguiente versículo, y el que no toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. O sea, siempre es compromiso, hermano. Y eso es lo que Dios le dice, Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado mi palabra. O sea, no es excusa las situaciones que están pasando. La gente muchas veces vive bajo el miedo de la pandemia, de la vacuna. A muchos dicen que nos están metiendo un chip a los que estamos vacunando, ¿verdad? Y tantas cosas, tantas cuestiones que han pasado. Hermano, cuando sea el momento, nos vamos a ir.
Es más, hay gente, mire, yo he conocido gente que se han muerto por cosas tan irrelevantes, tan sin importancia. Nosotros conocimos a alguien, una persona ya era pues mayor de edad, y ese día por alguna razón él no fue a la iglesia. La hija lo invitó a que fuera a algún lugar, y estando en su casa habían 2 gradas, dos escalones para subir, creo, de un lugar a otro. Y en esos lugares él perdió el paso y se cayó. Y lo llevaron al hospital para el tratamiento por el golpe que se había dado y no volvió a salir de ahí. Conocimos otra persona acá que fue incluso a orar por ella al hospital, y todo lo que había pasado es que iba en su sala caminando y dio un mal paso, y eso le dañó un poco la columna, aquí en la cintura. La llevaron al hospital aquí, y cuando yo fui pues a orar por ella, la cuestión se le puso tan grave que murió ahí en 2 o 3 días que estuvo en el hospital. O sea, de cualquier cosa uno se puede morir, hermano. Entonces, a veces el temor de lo que va a pasar en nuestra vida nos hace muchas veces poner a un lado lo que es la obediencia al Señor. Entonces el Señor quiere que realmente nos mantengamos en obediencia a Él. Ahora dice ahí otra vez en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra, cuanto has sido obediente, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y otra vez, la interpretación es que Jesús nos va a guardar de los problemas de la vida diaria. Es un poco discutible, hermano, porque la mayoría de apóstoles murieron, ¿verdad? Porque los asesinaron. Esteban murió apedreado. Entonces, Jesús nos lo protegió en ese momento, esa crisis particular, una crisis especial de él, personal. Pero más la tendencia es a pensar, y yo pienso eso también, que es más la cuestión que Dios nos va a guardar en el momento de cuando sea el tiempo de la tribulación, ya sea que nos vayamos antes, en medio o después. La promesa es fiel y Dios nos va a llevar. Ahora, en el versículo 11, dice, he aquí yo vengo pronto. Y ese es como un llamado de atención, hermano. Porque sabes que la iglesia es llamada de parte de Jesús para que estemos conscientes de la pronta venida de Cristo. Yo siempre lo digo, a lo mejor a usted le parece broma, pero cada día que pasa es un día menos para que Cristo venga. Cristo puede venir en cualquier momento, hermano. Cuando uno ve las cosas que están pasando en el mundo, se da cuenta que todo está preparado, hermano. Todo está preparado realmente para que el Señor venga en cualquier momento. ¿Sabe que en esta semana estaba viendo un video de lo que llaman la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda de China? Y usted sabe que muchos teólogos han dicho que uno de los países que va a atacar a Israel va a ser precisamente China. Gog y Magog. Muchos piensan que en Rusia y es China. No sabemos realmente quiénes son. Pero es impresionante que tanto Rusia está creando un oleoducto como un camino para llegar a esa zona de Europa, y también China está creando como una red de lugares específicos y llega precisamente al Medio Oriente. O sea, sería fácil para China, no tendría ni siquiera que movilizar su ejército desde China, sino que ya esos lugares de avanzada que tiene en el Medio Oriente sería bien fácil atacar a Israel. Entonces no sabemos en cualquier momento va a hacer eso. Dice, vengo pronto. ¿Cuándo? No sé, hermano. Esto fue hace casi 2000 años. Y todos hemos pensado a lo largo del tiempo, la iglesia ha pensado que ya va a ser. No sabemos. Pero sabemos que nosotros estamos más cerca de ellos, que en cualquier momento el Señor va a volver. Y miren el llamado de atención del Señor. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y la pregunta es, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice que retengamos lo que tenemos? Y aunque muchos han discutido que a lo mejor se refiere a los dones, que algunos piensan eso, que se refiere a que practiquemos los dones y que practiquemos las habilidades que nos ha dado. Y sí, todas esas cosas son importantes. Pero creo que realmente cuando habla aquí de que retengamos lo que Él nos ha dado, es el mantenernos igual, hermano, todavía fiel a lo que el Señor ha revelado en su palabra. O sea, lo que Dios nos ha dado
no tiene que ver nada con lo material, tiene que ver todo con lo espiritual. Dice, retén lo que tienes. Lo único que tenemos en este momento que no podemos perder es la palabra. Lo único que tenemos que no podemos perder es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo único que tenemos y no podemos perder es nuestra salvación. O sea, todo eso tenemos que cuidarlo, tenemos que valorarlo cada día. Entonces dice que lo que tenemos hay que cuidarlo para que ninguno tome tu corona. Hay una serie de coronas que Dios le va a dar a diferentes personas. Habla de la corona de la vida, y hay diferentes y otras coronas también que se mencionan en la palabra. O sea, aquellas cosas que hemos hecho para el Señor, hermano, mire, valorémoslo. Aquello que el Señor nos ha mandado a hacer, valoremos. El servicio que le estamos dando, hagámoslo de la mejor manera. Recuérdense que un día tenemos que entregar cuentas al Señor de todo lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y versículo 12. Al que venciere, ya lo hemos dicho varias veces, hermano, cuando habla la Biblia de que venciere, la Biblia dice que en Cristo nosotros somos más que vencedores. O sea, eso se aplica solamente a los que somos salvos. Al que venciere, al que triunfe, al que salga adelante, dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y muchos dicen que en esta época existía la costumbre de los reyes, que cuando un personaje o cualquier persona de la comunidad, del pueblo, de la ciudad, hacía una hazaña, hacía algo bien importante, hacían una columna y le ponían el nombre de esa persona a esa columna, como dándole un reconocimiento, como dándole honor frente a todos. Entonces, eso es lo que va a pasar con aquellos que venzamos, que nos mantengamos fieles al Señor. Dice que nos va a poner como columnas en el templo de mi Dios. Recuérdense, nosotros somos parte del pueblo de Dios, pero aquí está hablando de un reconocimiento delante de los demás. Entonces es importante entender y reconocer que en un momento Dios nos va a dar recompensas. Dice, y nunca más saldrá de ahí, hablando de una relación permanente con el Señor. Dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cuál es la ciudad de nuestro Dios, hermanos? Jerusalén. Entonces va a ser escrita, dice, el nombre de Dios y el nombre de la ciudad en cada persona, ¿verdad?, que se haya mantenido fiel a Dios, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. La palabra habla de que un día tendremos un nombre que solamente Él y nosotros conoceremos. Ahí, entonces hay una promesa que el Señor nos ha dado. Y luego dice el versículo 13, y que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, el mensaje del Señor a la iglesia de Filadelfia sigue siendo tan actual como lo fue en este tiempo. De verdad, cuando vemos a cada iglesia nos damos cuenta que hay iglesias que a lo mejor vamos a caer en la descripción de lo que es la iglesia de Esmirna, que a un momento estamos tan enfocados en las cuestiones materiales que el Señor cuando nos ve con tristeza, porque están enfocados en lo material, a lo mejor con la teología de la prosperidad, enfocándonos tanto en el dinero que nos olvidamos de la obediencia a Dios. Algunos vamos a enfrentar el juicio de parte de Dios como a la iglesia de Pérgamo, la iglesia que aceptaba ciertas costumbres dentro de la congregación que eran contrarias a Dios. La iglesia de Tiatira, la que permitía que hubiera personas que no eran cristianas, que no eran salvas, que mantuvieran posiciones de liderazgo. Yo siempre recomiendo una película mexicana que se llama A Medias Tintas. Es una película muy buena que precisamente toca ese aspecto, porque hay una escena donde a una persona de la congregación el pastor le pide que si quiere ser anciano de la iglesia, y él dice que sí, pero resulta que este famoso anciano se vuelve amante de una nueva creyente, y el pastor pues se hace loco porque pues este hermanito anciano le pasa su ofrenda, pues su diezmo especial al pastor para que no diga nada, y el pastor pues se ríe y dice, pues es una cuestión, dice, todos somos humanos, ¿verdad? Entonces es un problema, ¿no? Entonces muchos vamos a enfrentar el problema de la iglesia de Tiatira, otros vamos a enfrentar el problema de la iglesia de Sardis, ¿verdad? Que vamos a hacer algunas cosas que realmente van a demostrar nuestra condición espiritual
que es negativa delante del Señor. Pero cualquiera que sea nuestra situación actual, Dios espera que reaccionemos, hermano. Que seamos conscientes que lo que Dios espera de nosotros principalmente es la obediencia. Mira, hermano, nosotros podemos cuestionar y decir lo que sea delante de los demás, pero al final de cuentas, cuando nos encontremos delante del Señor, cualquier excusa que pongamos no va a valer delante del Señor. Yo mencionaba la otra vez que veía la noticia de esta señora, creo que fue en Miami, que en un momento determinado ella decidió matar a sus 3 bebés. Creo que el menor tenía meses de nacido. Ya los fue matando uno a uno, los fue ahogando. Y cuando la cuestionan en español que qué había pasado, por qué había hecho un acto tan terrible, ella dijo, es que yo los amo tanto que no quería que sufrieran. Y uno dice, ¿cómo una persona puede tener una lógica tan perversa de matar a tu bebé pensando que evitar que sufra? Hace muchos años conocí a alguien que supuestamente era cristiano, que tuvo la misma lógica. Él violó a sus 2 hijas, las embarazó. Y cuando lo cuestionaron, dijo, es que yo sabía, dice, que yo hice eso porque no quería que sufrieran. Entonces no quería que nadie les hiciera daño. Entonces, como él quería protegerla, las violó a las 2 y las embarazó. Ahora, cuando la esposa se dio cuenta, pues claro, estaba muy herida. Entonces, la lógica que tengamos delante de Dios no funciona, hermano. Cuando nos presentemos delante del Señor, el Señor nos va a decir qué tan obediente fuiste a la palabra. Ninguno de nosotros puede pretender que no conoce la palabra. Un día tendremos que entregarle cuentas al Señor. Y otra vez, recuérdese, Cristo viene pronto. Y la Biblia nos exhorta a que nosotros debemos de anhelar que Cristo venga. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 22, dice el Espíritu de la iglesia, dicen ven Señor Jesús. Sé que nosotros como iglesia Getsemaní necesitamos despertar. Usted que está escuchando a lo mejor en las redes sociales, es momento de despertar, hermanos. El tiempo se está acabando. Todo lo que estamos esforzándonos por tener acá se va a quedar. Lo único que nos vamos a llevar, dice la palabra, que realmente lo que hemos ahorrado en el cielo. La Biblia dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra donde el orín y la polilla, ¿verdad? Se los acaba, sino que hagamos tesoros en el cielo. Y que el Señor realmente cuando venga nos pueda dar una palabra como la iglesia de Filadelfia y nos diga, ¿verdad? Que nos diga solamente palabras de ánimo, de reconocimiento, porque hemos hecho aquello que realmente el Señor nos mandó a hacer en esta tierra. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias porque la iglesia de Filadelfia, Señor, era una iglesia pequeña, pero una iglesia, Señor, que estuvo dispuesta a mantenerse fiel a ti a pesar de las dificultades que estaba pasando, Señor. Había persecución, había rechazo, había, Señor, grupos de judíos atacando a la iglesia, Señor. Una iglesia sin mucho poder económico, a lo mejor una iglesia pequeña en números, pero una iglesia grande delante de ti porque era fiel a tu palabra, Señor, y nunca negaron tu nombre. Señor, ayúdanos a ser como esta iglesia. Que cuando, Señor, nos presentemos delante de ti, podamos, Señor, en humildad reconocer que todo lo que hicimos lo hicimos porque tú estuviste con nosotros a cada momento. Pero, Padre, que no nos vayamos a alejar avergonzados cuando tú nos reclames por las cosas que pudimos haber hecho y no las hicimos, Señor. Padre, muchos estamos enfocados completamente al trabajo, Señor. Estamos enfocados completamente en la diversión. Estamos enfocados, Señor, realmente en lograr nuestros sueños, nuestros anhelos. Y, Señor, nada de eso en sí es malo, pero se convierte en algo malo, Señor, cuando obtiene un lugar en nuestra vida que no le corresponde, cuando ocupa el lugar que solamente tú mereces tener, Señor. Padre, como la iglesia de Filadelfia, nosotros seamos fieles, Señor, y que un día tú nos puedas decir, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y, Señor, en ese momento no va a valer, no va a tener importancia
lo que hayamos logrado, lo que hayamos hecho o lo que hayamos anhelado. Al final de cuentas, lo que va a importar es lo que tú piensas y lo que tú digas, Señor. Y Padre, te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús y te pedimos que tú hables a cada vida, Señor. Aquellos que están conectados por Facebook, Señor, los que están conectados, Señor, por el Zoom, Señor, por YouTube, te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada uno, Señor. Y Padre, que tu Espíritu Santo nos sacuda, Señor, y no deje en paz nuestra mente, nuestro corazón, hasta que recapacitemos y tomemos decisiones de seguirte a ti por sobre todo, Señor. Te damos gracias, mi Dios, y te bendecimos en esta noche. Y te damos gracias por todo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Y merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres,